Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo capítulo épico de Senderos Polvorientos del Oeste. Si tu corazón late con fuerza por historias que mezclan pasión ardiente, sacrificio valiente y redención en el polvoriento corazón del viejo oeste, has encontrado tu hogar. Imagina un sol abrasador que quema las llanuras de Nuevo México, el crujir de botas sobre tierra seca, el eco lejano de un caballo galopando bajo un cielo infinito y el susurro de un amor que desafía cadenas tormentas y el pesto de un mundo cruel. Estas son historias que te hacen sentir el polvo en la piel, el calor en el alma y la esperanza que florece donde menos lo esperas. Si estás listo para un viaje que te hará reír, llorar y soñar con el amor que lucha contra todo pronóstico, dale like. Ahora mismo deja un comentario con lo que más te emociona de esta aventura y comparte con tus amigos para que se unan a la cabalgata. Hoy te traemos una leyenda inolvidable, una historia de amor forjada en el fuego de la frontera. ¿Puedes llevarla a ella en lugar de mí?, preguntó la pequeña. El ranchero no dijo nada y se llevó a ambas. Prepárate porque este relato te atrapará como un lazo en el viento. Adelante al oeste. ¿Puedes llevarla a ella en lugar de mí?, preguntó la pequeña. El ranchero no dijo nada. Luego se llevó a ambas. Nuevo México 1875. Mercado de ganado de Mesilla. El sol colgaba en el cielo como un disco de fuego calcinando la tierra hasta convertirla en un polvo fino que se adhería a cada respiración, irritando la garganta y nublando los ojos. Los corrales de madera astillados por años de sol ardiente y vientos secos gemían bajo el peso de vacas mugiendo cerdos, gruñendo, y en los confines sombríos del mercado, más allá de donde los compradores respetables se atrevían a mirar personas. Mujeres, en su mayoría inmigrantes de México, Guatemala y tierras más al sur, estaban atadas por las muñecas y los tobillos con cuerdas ásperas que cortaban la piel hasta sangrar. Algunas apenas podían sostenerse erguidas, sus cuerpos doblegados por el hambre, el calor y un agotamiento que parecía haberles robado hasta el alma. Sus vestidos raídos como harapos colgaban de hombros hundidos y sus rostros marcados por el sol abrasador y la desesperación contaban historias que nadie quería escuchar. Nadie pujaba por ellas. Ya no. Las que permanecían demasiado tiempo en los corrales de esclavos eran consideradas invendibles mercancía que los traficantes limpiaban al caer la noche, llevándolas a destinos aún más oscuros donde la vida valía menos que un puñado de monedas de cobre. Jack Harlan caminaba entre los puestos del mercado con pasos firmes, sus botas resonando contra la tierra endurecida, como un tambor lento, cada paso levantando pequeñas nubes de polvo rojizo que danzaban en el aire. Llevaba un sombrero de ala ancha inclinado sobre su cabello oscuro, quemado por años bajo el sol de Nuevo México, su rostro oculto en la sombra inescrutable como las rocas del cañón cercano de Organ Mountains. A sus 37 años era un hombre alto de complexión dura con manos callosas, que contaban historias de riendas tiradas con fuerzas cercas construidas bajo tormentas de arena y ganado arreado a través de llanuras interminables bajo cielos estrellados. Su pierna derecha cojeaba ligeramente, un recuerdo doloroso de un caballo que no sobrevivió a una tormenta de relámpagos que también se llevó a su familia. Había enterrado a su esposa Sarah 5 inviernos atrás, cuando la fiebre la consumió en una semana cruel, su rostro pálido y sus manos frías bajo la colcha que ella misma había cosido. Su hija Emma la siguió 2 meses después, su risa apagada por la misma enfermedad que dejó la casa en un silencio que aún resonaba en los huesos de Jack. Desde entonces vivía solo en su rancho, arreando ganado bajo la luz de la luna, cabalgando para huir de los fantasmas que lo perseguían en cada rincón de su hogar. No miró hacia los corrales de esclavos. No necesitaba recordatorios de cuán cruel podía ser este mundo. Había venido al mercado solo por medicina para su yegua enferma Luna, que cojeaba tras una herida en la pata, su paso lento, como un lamento que reflejaba el propio dolor de Jack. Pero entonces algo tiró de la manga de su abrigo. Una mano pequeña, dedos sucios, uñas rotas por la tierra y el abandono. Al bajar la vista encontró unos ojos marrones demasiado grandes para un rostro tan pequeño, mirándolo con una mezcla de miedo, súplica y una chispa de esperanza que se negaba a apagarse como una vela temblando en la tormenta. La niña no podía tener más de 4 años.
Estaba descalza los pies, cubiertos de polvo rojizo, sus dedos enrojecidos por el frío de la mañana. Su vestido deshilachado, un retazo de tela, que alguna vez fue azul, apenas cubría sus rodillas magulladas y raspadas, y mechones de cabello negro caían enredados sobre su rostro quemado por el sol, sus labios temblando mientras hablaba. Por favor, señor, susurró en un español roto, aprendido a retazos en un mundo que no le había dado tiempo para ser niña, su voz frágil pero cargada de una determinación que no debería existir en alguien tan joven. No tienes que llevarme a mí. Solo llévate a mi mamá. Sus palabras eran un ruego, un sacrificio que partía el corazón, como si ella estuviera dispuesta a quedarse atrás si eso significaba salvar a la única persona que amaba. Jack giró la cabeza lentamente, siguiendo el dedo diminuto de la niña que apuntaba hacia un rincón sombreado del corral, donde las sombras parecían más densas, más crueles, como si el mundo quisiera ocultar lo que allí sucedía. Allí, desplomada contra un poste astillado, estaba una mujer quizás a finales de los 20. Maria era una figura robusta, mum-mim, con curvas generosas, que hablaban de una vida de trabajo arduo, en los campos de Sonora de días levantando sacos de maíz, amasando tortillas bajo el sol ardiente, cargando a su hija en brazos mientras caminaba por senderos polvorientos. Su piel, una vez dorada como el trigo maduro, ahora estaba pálida bajo una capa de polvo, y fiebre su rostro hundido por el hambre y el sufrimiento. Sus muñecas atadas con cuerdas viejas y deshilachadas estaban en carne viva sangrando donde la fibra había cortado la piel, dejando marcas rojas que parecían gritar su historia. Su labio estaba partido, la mandíbula amoratada por golpes recientes y un ojo hinchado hasta cerrarse como si el mundo hubiera decidido castigarla por existir. No se movía su pecho, apenas subiendo con respiraciones superficiales cada una, un esfuerzo que parecía agotar lo poco que le quedaba de vida. El sol trazaba sombras crueles sobre su cuerpo, como si incluso la luz quisiera marcarla, pero en su quietud había una dignidad silenciosa, una fuerza que se negaba a rendirse como una roca que resiste el embate del río. Jack se agachó lentamente, sus rodillas crujiendo como madera vieja, mientras se ponía a la altura de los ojos de la niña. Su sombrero proyectaba una sombra sobre ella, y por un momento el mundo parecía contener la respiración. «¿Ella es tu mamá?», preguntó en voz baja, su voz grave pero suave, como el murmullo de un arroyo en la noche, con un leve acento que delataba sus años en la frontera. La niña asintió, sus ojos brillando con lágrimas que se negaban a caer, su rostro una mezcla de miedo y esperanza. «No ha comido. Le di mi pan. Todo. Hace 2 días». Su voz tembló pero no se quebró, y en ese momento Jack vio algo que lo golpeó como un puñetazo. Los ojos de la niña eran un espejo de los de su propia hija Emma, cuando le rogaba que la llevara a ver las estrellas antes de que la fiebre la consumiera, su voz pequeña, pero llena de vida. Miró de nuevo a la mujer Maria desplomada en el polvo, su cuerpo pesado pero frágil por el agotamiento. Vio la hinchazón en sus muñecas, la piel rota en su mejilla, las marcas de una vida arrancada de ella con violencia. Luego volvió a los ojos de la niña Sofía, y en ellos vio una hambre que no era solo de comida, sino de esperanza, de seguridad, de un futuro que él había jurado nunca volver a imaginar. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Jack, su voz apenas un susurro, como si temiera romper el frágil momento con el peso de sus palabras. «María», respondió la niña, su mano aún aferrando el borde de su abrigo como si fuera un ancla, en un mar de desesperación, sus dedos pequeños temblando, pero firmes. «Es mi mamá. Dijeron que si nadie la compra hoy la llevarán a un lugar malo. Por favor, señor, solo llévate a ella». Sus palabras se quebraron en la última sílaba y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, dejando un rastro limpio en la suciedad que cubría su rostro. Jack se puso de pie, su sombra cayendo sobre la niña como un escudo alta y protectora. No dijo nada. Sus botas crujieron contra el suelo mientras caminaba hacia el corral, donde yacía María, el polvo girando a su paso como un remolino. Ella estaba allí acurrucada contra el poste astillado, su cabello oscuro pegado a su frente por el sudor y la fiebre. Sus manos atadas sobre su cabeza, como si fuera ganado rebelde, colgaban inertes, y su respiración era tan débil que apenas movía el polvo a su alrededor, como si la vida misma estuviera deslizándose de ella. Un traficante, sentado cerca, levantó la vista, un matamoscas golpeando rítmicamente contra su rodilla,
el sonido seco resonando como un tambor en el aire caliente. Era un hombre corpulento, con una barba desaliñada y ojos que brillaban con la codicia de quien ve a las personas como mercancía, no como almas. ¿Buscas hacer una compra? Amigo, preguntó su voz teñida de burla, como si supiera que nadie querría a una mujer en el estado de María. Jack no respondió. Sacó una bolsa de cuero de su abrigo, pesada con el oro, que había ahorrado durante años de trabajo duro, y la arrojó sobre la mesa de madera con un golpe sordo que hizo temblar las tablas. Monedas de oro se derramaron brillando bajo el sol, como pequeños soles atrapados su resplandor, reflejándose en los ojos del traficante. Me llevo a ambas, dijo Jack, su voz firme como el acero sin un atisbo de duda, cada palabra tallada con una determinación que no admitía discusión. Las cejas del traficante se alzaron y una sonrisa torcida cruzó su rostro mostrando dientes manchados por el tabaco. Ambas. La gorda está medio muerta y la mocosa no vale ni el polvo que lleva encima. ¿Estás seguro, vaquero? Jack señaló a Sofía con un movimiento de cabeza, su mirada nunca dejando la del traficante. La niña viene también. No lo repetiré. Su tono era tranquilo, pero había una amenaza implícita en él, como el silbido de una serpiente antes de morder un eco de la violencia contenida que vivía en sus manos. El traficante se inclinó hacia adelante, contando las monedas con dedos grasientos, su sonrisa ampliándose como la de un lobo que huele sangre. Bueno, te acabas de comprar un montón de problemas. La mujer no durará una semana y la niña solo te dará dolores de cabeza. Jack no respondió. Sus ojos se clavaron en el hombre por un instante fríos como el cañón de un revólver, y el traficante tragó saliva desviando la mirada incómodo bajo el peso de esa mirada. Jack se volvió hacia María, sacó un cuchillo de su bota, su hoja brillando bajo el sol, y cortó las cuerdas con un movimiento preciso, liberando sus muñecas con una delicadeza que contrastaba con la furia que aún ardía en su pecho. La levantó con cuidado, sus brazos fuertes pero gentiles, sosteniendo su peso robusto como si fuera un deber sagrado, como si cargarla fuera una promesa que no podía romper. Su cuerpo era pesado, pero Jack lo llevó con facilidad, sus pasos firmes, contra el suelo polvoriento. Luego se agachó y levantó a Sofía acomodándola contra su cadera, su pequeño cuerpo ligero como una pluma. Los brazos de la niña se enroscaron alrededor de su cuello, silenciosos pero confiados, como si supiera que por primera vez en mucho tiempo estaba a salvo. Su respiración cálida rozaba la piel de Jack, y él sintió un calor que no había sentido en años, un eco de algo que pensó había perdido para siempre. Mientras caminaba a través del mercado, el polvo girando a su paso como un remolino, nadie habló. Los vendedores guardaron silencio, sus manos deteniéndose en sus tareas. Los compradores desviaron la mirada y el aire se llenó de un silencio pesado, roto solo por el crujir de las botas de Jack y el murmullo distante del ganado. Pero en algún lugar en ese silencio, Sofía apretó su rostro contra el cuello de Jack y susurró: «Gracias por llevarnos a ambas». Su voz era tan suave que casi se perdió en el viento, pero Jack la oyó y su agarre se apretó, un gesto que decía más que cualquier palabra. El sol seguía quemando implacable, pero por primera vez en años Jack sintió algo cálido dentro de él, algo que no era solo el calor del desierto, sino una chispa de esperanza frágil pero viva. El viaje al rancho de Jack fue largo, un sendero serpenteante a través de colinas áridas y cañones donde el viento ululaba como un lamento antiguo, llevando consigo el eco de canciones olvidadas de los pueblos nativos que una vez caminaron esas tierras. Sofía se acurrucó contra su pecho en la silla de montar, sus manitas aferradas a su camisa, su respiración cálida contra el cuello de Jack, un recordatorio constante de la vida que ahora cargaba. María yacía envuelta en una manta sobre el caballo, atada con cuidado para no caer, su cuerpo inmóvil, salvo por el leve subir y bajar de su pecho, como si cada respiración fuera una batalla que aún no estaba dispuesta a perder. Luna, la yegua, avanzaba con paso firme, a pesar de su cojera, sus cascos golpeando la tierra con un ritmo constante, como si entendiera la importancia de la carga que llevaba. El sol se ponía lentamente pintando el cielo en tonos de rojo sangre y púrpura profundo, y el aire se volvía fresco, trayendo el aroma de salvia, mezquite y tierra seca, un perfume que hablaba de la vida dura pero hermosa de la frontera.
El rancho de Jack estaba escondido en un pliegue de álamos y tierra silenciosa, lejos de los caminos transitados, un lugar donde el mundo parecía detenerse, donde el tiempo se movía al ritmo del viento y las estrellas. Los álamos susurraban bajo la brisa, sus hojas plateadas danzando como monedas al viento, y el cielo se abría sobre el rancho como un lienzo infinito, salpicado de estrellas que parecían más cercanas en la quietud de la noche. La cabaña era sencilla de madera desgastada por el tiempo, con un porche que crujía bajo cada paso y un granero al fondo, su pintura roja, desvaneciéndose como recuerdos que se desdibujan con los años. Nadie venía, nadie pasaba. Así le gustaba a Jack. Hasta ese día. Entró en la cabaña cargando a María, su peso sólido, pero ligero en comparación con el dolor que cargaba en su corazón. La casa olía a humo de madera, cuero curtido y soledad, un aroma que se había asentado en las paredes como un huésped permanente. El suelo de madera estaba desgastado por años de pasos que ya no resonaban, y las cortinas cosidas por Sarah con hilo azul colgaban inmóviles, como si esperaran a alguien que nunca volvería. Jack no dudó dónde colocar a María. La llevó al pequeño dormitorio pintado en azul pálido, un santuario que no había tocado desde la muerte de Emma, como si entrar allí fuera un sacrilegio. Los juguetes de madera de su hija aún descansaban en el alféizar de la ventana, un caballito tallado a mano con la pintura desconchada en la cola, una muñeca de trapo con un ojo faltante, su vestido descolorido por el sol, una pequeña carreta que Emma solía empujar por el suelo riendo mientras inventaba historias de viajes lejanos. Bajo la cama un par de zapatos pequeños y raídos olvidados por el tiempo, cubiertos de polvo, como reliquias de una vida perdida. En la mesita de noche enmarcada en roble, una fotografía desvaída mostraba a Emma sonriendo con dientes faltantes, abrazando un cordero blanco, su cabello rizado brillando bajo el sol de un verano que nunca volvería. Jack colocó a María en la cama con una delicadeza que contrastaba con su figura endurecida, sus manos moviéndose con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Enderezó sus brazos, acomodó la colcha sobre su cuerpo robusto, asegurándose de cubrirla bien, y salió sin mirar atrás como si temiera que la habitación le reprochara por perturbar su silencio. Sofía se quedó en la puerta, sus ojos grandes, siguiendo cada movimiento de Jack, su pequeño cuerpo tenso, como si estuviera lista para correr o quedarse dependiendo de lo que él hiciera. Está ardiendo, dijo, tocando su propia frente con dedos temblorosos como si pudiera sentir la fiebre de su madre a través del aire. Jack asintió, su rostro serio pero amable, una suavidad en sus dos ojos que no había mostrado antes. La bajaremos, pequeña, no te preocupes. Encendió el fogón en la cocina, el crepitar de la madera, llenando el silencio, un sonido reconfortante en la quietud de la cabaña. Hirvió agua en una olla ennegrecida, el vapor subiendo en espirales que atrapaban la luz del atardecer. Sacó una lata de corteza de sauce de un estante polvoriento, junto a frascos de especias secas, un tarro de melaza que no había tocado en años, y un pequeño paquete de chiles rojos que había comprado en el pueblo. Trituró la corteza con un mortero, el sonido rítmico mezclándose con el chisporroteo del fuego, y la mezcló con melaza para suavizar el sabor amargo, un remedio que su madre le había enseñado hace mucho tiempo, en una vida que ahora parecía un sueño. Le tendió una cuchara a Sofía invitándola a ayudar, un gesto pequeño pero lleno de intención. La niña se acercó tímidamente, sus dedos pequeños trabajando con cuidado mientras revolvía la mezcla, sus ojos fijos en la tarea, como si fuera lo más importante del mundo. Juntos limpiaron los cortes en las muñecas de María, envolviéndolos en tiras de tela limpia, que Jack cortó de una sábana vieja, sus manos moviéndose con una precisión nacida de años de trabajo manual. Los hombros de María estaban cubiertos de moretones profundos, marcas púrpuras, que contaban historias de violencia, y su espalda mostraba líneas rojas donde el sol la había quemado a través de su vestido roto. Jack untó ungüento en sus labios agrietados, un remedio que había usado para las heridas de Luna, y empapó un trapo en agua fresca, presionándolo contra su frente, con una suavidad que parecía ajena a sus manos ásperas, marcadas por el trabajo y el tiempo. Sofía tomó el trapo después, subiendo a la cama con cuidado, sus movimientos torpes, pero llenos de amor, como si cada gesto fuera una plegaria. Se arrodilló junto a su madre, limpiando su rostro con la misma ternura que Jack,
Le había mostrado sus manitas temblando, pero firmes. Mamá susurró su voz temblando, pero cargada de esperanza. Mamá despierta. Estoy aquí. Estamos a salvo. Sus palabras eran un ruego, un deseo susurrado al viento, y Jack sintió un nudo en la garganta mientras la observaba sus pequeños gestos llenos de una fuerza que él había olvidado que existía. Dio un paso atrás apoyándose contra el marco de la puerta, su figura alta recortada contra la luz de la vela que parpadeaba en la habitación. La luz proyectaba sombras suaves sobre las paredes azules danzando como fantasmas gentiles. No había visto este cuarto iluminado así en años. Había sido un lugar de dolor de pérdida donde los recuerdos de Emma y Sarah colgaban como fantasmas que nunca lo dejaban. Ahora parecía vivo de nuevo, lleno de esfuerzo de cuidado del susurro de alguien que luchaba por seguir respirando. Esa noche, Sofía se acurrucó al pie de la cama, su pequeño cuerpo envuelto en una manta que olía a lavanda seca, un aroma que Jack había guardado en un baúl desde los días de Sarah. Se quedó cerca de la puerta sentado en una silla dura, con las botas puestas, una mano descansando sobre el rifle que equilibraba en su regazo, su mirada fija en la oscuridad más allá de la ventana. No durmió, solo vigiló escuchando el silencio roto por las respiraciones débiles de María y los pequeños suspiros de Sofía, cada sonido, un recordatorio de la vida que ahora llenaba su casa. La luna se alzaba fuera bañando el rancho en una luz plateada, y por un momento Jack sintió que el mundo no era tan pesado, que tal vez, solo tal vez, había una razón para seguir adelante. Por 2 días María no se movió. Jack y Sofía se turnaron para cuidarla, cambiando los paños fríos, dándole pequeños sorbos de agua, cuando podían, sus manos moviéndose con una sincronía silenciosa, como si hubieran estado cuidándola toda la vida. Jack le habló poco a Sofía, pero le enseñó a encender el fogón, a revolver la sopa de maíz que preparaba con granos secos de su despensa, y a moler chiles secos para darle sabor, un toque de su propia infancia en la frontera. La niña lo seguía como una sombra, observando cada movimiento, aprendiendo en silencio, sus ojos brillando, con una curiosidad que parecía desafiar todo lo que había vivido. Le mostró cómo cepillar a Luna, cómo sostener la rienda con suavidad, cómo hablarle al caballo para calmarlo. Es como con las personas, le dijo, su voz baja pero llena de paciencia. No las empujes, solo déjalas saber que estás ahí. Sofía asintió, sus manitas imitando sus gestos, seria como si estuviera aprendiendo un secreto del universo. Al tercer día, mientras Jack cambiaba el vendaje en la muñeca de María, sintió un leve movimiento. Un tic en sus dedos seguido de un gemido bajo apenas audible como el susurro del viento en los álamos. Sus párpados se abrieron lentamente, revelando ojos marrón oscuro agudos llenos de miedo y desconfianza, como los de un animal atrapado que no sabe si morder o huir. Jack se quedó inmóvil, sosteniendo el trapo en el aire, como si cualquier movimiento pudiera romper el frágil momento. «Está bien», dijo suavemente, su voz baja como un rezo, cada palabra pronunciada con cuidado. «Estás a salvo ahora». María intentó sentarse, pero el dolor la atravesó como un cuchillo, un jadeo escapando de sus labios partidos. Su mano voló a sus costillas magulladas, su rostro contorsionándose, y Jack dio un paso adelante, pero se detuvo cuando los ojos de María se clavaron en los suyos, fieros, listos para luchar incluso desde una cama, su cuerpo tenso, a pesar de su debilidad. «¿Dónde está Sofía?», croó, su voz áspera como la arena del desierto, apenas un susurro, pero cargada de una urgencia en la que cortaba el aire. Antes de que Jack pudiera responder, un pequeño bulto salió disparado desde la esquina de la habitación, donde Sofía había estado acurrucada observando en silencio. «Mamá». La niña se lanzó a la cama, envolviendo sus brazos alrededor del cuello de María, sus manitas aferrando su vestido con desesperación. María jadeó de nuevo, pero esta vez no por dolor, sino por un alivio que la hizo temblar, su cuerpo robusto estremeciéndose bajo el peso de la emoción. Sus brazos, aunque débiles, se cerraron alrededor de la niña, sosteniéndola con una fuerza que desafiaba su estado, sus dedos hundiéndose en el cabello enredado de Sofía. «Mi pequeña», susurró, su voz quebrada por lágrimas que rodaban por sus mejillas, mezclándose con el polvo que aún clingaba a su piel. «Mi Sofía». La niña sollozó contra su pecho, sus manitas aferrando el vestido de su madre, como si temiera que desapareciera, sus pequeños hombros temblando con cada sollozo.
Jack dio un paso atrás, dejando que madre e hija se fundieran en un abrazo, sus figuras iluminadas por la luz suave de la vela. Sus ojos se posaron en la ventana donde la luz de la mañana se filtraba iluminando el polvo que flotaba en el aire como pequeñas estrellas suspendidas. No dijo nada, solo salió a la cocina y se sentó en la mesa de madera mirando sus manos. Estaban llenas de cortes manchadas de tierra, hechas para trabajar la tierra, no para curar heridas o calmar temores. Pero por 3 días habían hecho exactamente eso, moviéndose con una suavidad que él no sabía que aún poseía. Desde el dormitorio oyó el murmullo de Sofía hablando rápido en español, contándole a su madre sobre la sopa y el caballo. El hombre que las había llevado sus palabras tropezando unas con otras en su emoción. Luego un sollozo suave, el de María, seguido de la risa de Sofía clara, como el canto de un pájaro en la mañana. Eran sonidos que Jack no había oído en años, sonidos que le recordaban a una casa que una vez estuvo llena de vida, de risas, de amor. Algo dentro de él se movió, no curado pero despierto, como una semilla rompiendo la tierra tras un largo invierno buscando la luz. El grito rompió la calma de la mañana como un cristal estrellándose contra el suelo. Jack estaba alimentando a Luna en el granero, el balde de grano en sus manos, el aroma dulce del maíz llenando el aire cuando lo oyó. El balde cayó esparciendo maíz por el suelo de tierra y corrió hacia la casa, sus botas levantando nubes de polvo rojizo que danzaban en el aire. Su corazón latía como un tambor de guerra, cada paso resonando, con un miedo que no podía nombrar, un eco de las noches en que despertaba sudando, sonando con la fiebre que se llevó a su familia. Cuando alcanzó el porche, la puerta principal estaba abierta de golpe, colgando de sus bisagras como una herida abierta, la madera astillada gimiendo bajo el peso del impacto. Dentro el caos reinaba un torbellino de furia y miedo. María estaba en el dormitorio de pie, su figura mim, temblando de furia y terror, su presencia llenando la habitación como una tormenta contenida. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados sobre su rostro, enmarcando sus ojos encendidos, y en su mano sostenía un cepillo de madera, como si fuera un cuchillo levantado alto, listo para golpear sus dedos, apretándolo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Llevaba una blusa de algodón limpia, que Sofía la había ayudado a ponerse esa mañana, pero su pecho subía y bajaba con respiraciones agitadas, como si estuviera a punto de derrumbarse o luchar hasta el final. «¡Aléjate de mí!», gritó su voz rasgada por un terror crudo que parecía surgir de lo más profundo de su alma, un eco de años de abuso, de cadenas de miedo que había vivido en sus huesos. «Juro por Dios que si te acercas te mato». Sus ojos eran salvajes, su cuerpo tenso, como un resorte, y el cepillo temblaba en su mano, no por debilidad, sino por la fuerza de su voluntad, una voluntad que se negaba a ser quebrada de nuevo. Jack se detuvo en el umbral, levantando ambas manos lentamente, palmas abiertas, como si se enfrentara a un animal herido que podría morder en cualquier momento. «Está bien», María dijo, su voz calma pero firme, como el rumor de un río que no se detiene, cada palabra pronunciada con una calma que buscaba apaciguar la tormenta. «Estás a salvo. Nadie te hará daño aquí». Pero María no parecía escuchar. Sus ojos estaban encendidos, su cuerpo temblando con una tormenta que había crecido en su interior durante demasiado tiempo, alimentada por años de violencia, de traiciones de hombres que veían su cuerpo robusto como algo para poseer, no para respetar. De repente se lanzó hacia él, el cepillo golpeando su hombro con fuerza, 1, 2, 3 veces, cada golpe resonando en la habitación silenciosa como un tambor de guerra. No era un ataque para herir, sino un grito de alguien que había sido silenciado demasiado tiempo, una liberación de todo el dolor que había cargado. Cada golpe era una negativa a ser indefensa, nunca más una declaración de que no sería poseída de nuevo. «¡Me compraste!», gritó María, su voz quebrándose en sollozos que cortaban el aire como cuchillos, cada palabra, llena de una rabia que era tanto dolor como desafío. «¿Crees que eso te da derecho sobre mí? Que soy tuya. Otra cosa en tu maldita tierra». Lágrimas corrían por sus mejillas mezclándose con el polvo que aún clingaba a su piel, dejando senderos húmedos que brillaban bajo la luz tenue de la habitación. Jack no se movió. No levantó las manos para defenderse, no retrocedió. Solo la miró, sus ojos grises firmes, sin un atisbo de ira o posesión, solo una calma que parecía anclarla incluso en su furia.
Cuando el brazo de María finalmente cayó agotado y el cepillo resbaló de sus dedos al suelo, con un golpe sordo, Jack habló su voz apenas un susurro, pero cargada de una verdad que resonaba como un juramento. No. Una palabra simple tallada en piedra, un rechazo absoluto a la idea de que ella fuera algo menos que libre. Luego se dio la vuelta y salió sus botas resonando suavemente contra el suelo de madera, dejando a María sola con su furia, su miedo y el eco de sus propios sollozos. Ella se derrumbó de rodillas, el cepillo olvidado a su lado, sus hombros temblando con sollozos que no podía contener un torrente de emociones que había reprimido durante años. No era solo miedo lo que la consumía, sino vergüenza, confusión, el peso aplastante de no saber en quién confiar después de tanto dolor, de tantas traiciones. Desde la sombra de la puerta, Sofía apareció descalza, su camisón, colgando sueltos sus pasos cuidadosos, como si temiera romper el momento. Caminó hacia su madre, se arrodilló junto a ella y tocó su brazo con una delicadeza que no debería pertenecer a una niña de su edad, sus dedos pequeños rozando la piel magullada de María. «Duerme en el piso, mamá», susurró Sofía, su voz suave pero clara, como un rayo de luz en la oscuridad. «Nunca nos toca». María levantó la vista, sus ojos nublados por las lágrimas, su rostro una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Qué?, preguntó, su voz quebrada, apenas audible. Sofía señaló el pasillo con un dedo pequeño, sus ojos brillantes pero serios. «Hace sopa y me cepilla el cabello, pero duerme en el piso junto a la puerta. Lo veo todas las noches». María siguió la mirada de su hija, su visión borrosa por las lágrimas. Por primera vez notó una manta doblada y una almohada gastada metidas en un rincón, cerca del umbral, casi invisibles, a menos que supieras dónde mirar, un testimonio silencioso de la distancia que Jack había mantenido. Jack nunca había entrado al dormitorio sin tocar primero, sin pedir permiso, con un gesto o una palabra, sus pasos siempre cuidadosos, como si supiera que cada movimiento suyo podía ser una amenaza para alguien que había sido herido tantas veces. Ella había pensado que era indiferencia, una falta de interés, un hombre frío que solo cumplía un deber. Ahora entendía que era respeto, una distancia deliberada para que ella y Sofía se sintieran seguras, para que pudieran empezar a sanar. Se levantó lentamente, apoyándose en el borde de la cama, su cuerpo robusto, moviéndose con esfuerzo, pero con una fuerza renovada, como si el acto de entender a Jack le hubiera devuelto una parte de sí misma. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en la mesita junto a la lámpara de aceite donde la luz suave iluminaba la fotografía de Emma, la niña de Jack, sonriendo con un cordero en sus brazos, su rostro lleno de una alegría que ya no existía. Junto a la foto, una manta doblada con bordados verdes, gastada pero cuidada como un tesoro que nadie se atrevía a tocar, un recordatorio de la pérdida que Jack cargaba cada día. María sintió un nudo en la garganta, un dolor que no era suyo, pero que entendía demasiado bien, un eco de las noches en que había temido perder a Sofía. Sofía se acercó apoyando la cabeza en su regazo, sus pequeños brazos rodeándola, y por un momento madre e hija se quedaron en silencio, dejando que el peso del pasado se asentara como polvo después de una tormenta. Esa noche Jack trajo una bandeja con sopa de maíz, un pedazo de pan duro y un vaso de agua fresca, los aromas cálidos de la comida llenando la habitación. No dijo nada, solo dejó la bandeja en la mesita y asintió hacia María antes de salir, cerrando la puerta con suavidad, como si temiera perturbarlas. Sofía, sentada en la cama, comenzó a contar historias sobre la yegua Luna que relinchaba cuando Jack le hablaba, sobre cómo Jack cantaba una canción extraña mientras reparaba una cerca, su voz baja y desafinada pero llena de algo que hacía reír a Sofía, sobre cómo le había dado un trozo de caramelo que sacó de su bolsillo envuelto en un pañuelo viejo, sucio pero dulce. María escuchó y por primera vez en días una risa suave escapó de sus labios, cálida, real, como el eco de una vida que había olvidado, una vida donde las risas no eran un lujo, sino un derecho. Apagó la lámpara esa noche sin cerrar la puerta con llave. No sintió que tuviera que hacerlo, no con Jack, vigilando desde el pasillo su sombra, un recordatorio silencioso de su protección. A la mañana siguiente, el sol se derramaba sobre las colinas de Nuevo México, bañando el rancho en una luz dorada que hacía brillar los álamos como si estuvieran hechos de plata, sus hojas susurrando bajo la brisa matutina. María estaba en la ventana observando a Jack,
trabajar en una cerca rota en el lado oeste del terreno, el martillo en sus manos golpeando los clavos con un ritmo constante, como el latido de un corazón. Sus mangas estaban enrolladas revelando brazos fuertes marcados por cicatrices y Sol cada movimiento preciso sin prisas, como si el mundo pudiera esperar por él. No miró hacia la casa, no buscó su atención, su figura alta y solitaria, moviéndose con una calma que parecía desafiar el caos del mundo. No había hambre en su postura, solo el trabajo de un hombre que hacía lo que había prometido, un hombre que no pedía nada a cambio. María sintió algo nuevo en su pecho, una chispa, una pregunta que no se atrevía a pronunciar. Tal vez solo, tal vez no todos los hombres venían a tomar. Tal vez algunos venían a dar, a construir, a proteger. Los días pasaron lentamente como el goteo de un arroyo en verano, cada momento lleno de una quietud que era tanto sanadora como frágil. María comenzó a moverse por la casa primero, con pasos vacilantes, su cuerpo robusto, aún débil por la fiebre y el hambre, luego con más fuerza, sus manos recuperando la confianza que había perdido. Ayudaba a Jack a cocinar, aunque sus manos temblaban al sostener el cuchillo para cortar cebollas o moler maíz para tortillas, el aroma cálido de la masa llenando la cocina. Sofía corría por el rancho persiguiendo gallinas que cacareaban indignadas trepando a los árboles bajos o recogiendo flores silvestres que crecían entre las rocas, sus pétalos azules y amarillos brillando como pequeños soles. Su risa llenaba el aire como campanas, un sonido que parecía sanar las grietas en el corazón de la casa, un eco de la alegría que una vez había vivido allí. Jack le enseñó a cepillar a Luna mostrándole cómo sostener la rienda con suavidad, pero firmeza sus manos grandes guiando las suyas pequeñas. Es como hablarle, le dijo su voz baja y paciente. No la forces, solo déjala saber que estás ahí. Sofía asintió, sus manitas imitando sus gestos seria, como si estuviera aprendiendo un secreto que cambiaría el mundo. Una tarde, mientras María molía maíz en una piedra de moler que Jack había sacado del granero, el aire lleno del aroma terroso del maíz fresco, él entró con un balde de agua fresca, el sudor brillando en su frente, su camisa pegada a su pecho por el calor del día. Sus ojos se encontraron por un instante, y ella notó algo diferente en él, una suavidad en las líneas de su rostro, una calma que no había visto antes, como si el peso que cargaba se hubiera aligerado, aunque fuera un poco. Gracias, dijo ella, su voz baja pero clara en un español que aún llevaba el acento cálido de Sonora, un eco de los mercados donde había comprado chiles y especias con su madre. Jack solo asintió, pero cuando salió María vio que sus hombros estaban más relajados, como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Esa noche, mientras compartían una cena sencilla de frijoles, tortillas recién hechas y un poco de queso que Jack había comprado en el pueblo, María habló por primera vez de su vida antes del mercado. Venimos de Sonora, dijo su voz suave pero firme, sus ojos fijos en el fuego que crepitaba en el fogón. Mi esposo murió en una riña apuñalado por un hombre que no conocía. Nos dejaron solas. Luego vinieron los hombres, los traficantes. No dijo más y Jack no preguntó, su rostro inmóvil, pero sus ojos llenos de una comprensión silenciosa. Solo escuchó dejando que sus palabras llenaran el silencio, un espacio que no necesitaba llenar con preguntas. Ufam. Entonces llegaron ellos. El sol estaba alto quemando las llanuras con un calor que hacía temblar el horizonte cuando tres jinetes aparecieron en la distancia. El polvo se alzaba detrás de sus caballos como un velo de fantasmas, y el aire parecía volverse más pesado con su presencia, como si el mundo supiera que traían problemas. El líder, un hombre alto con un duster de cuero negro, desmontó primero sus botas golpeando el suelo con autoridad como si la tierra misma le perteneciera. Lo siguieron dos hombres con rifles colgados en la espalda, sus rostros endurecidos por el sol, y la codicia, sus ojos recorriendo el rancho como buitres buscando carroña. Jack los vio desde el granero donde estaba reparando un arado, el metal chirriando bajo sus manos mientras ajustaba una pieza oxidada. Limpió el sudor de su frente con un trapo y salió a su encuentro, sus manos vacías pero su postura tensa como un resorte listo para dispararse, cada músculo preparado para lo que viniera. El hombre alto sonrió mostrando dientes amarillentos que parecían fuera de lugar en su rostro curtido, un rostro que hablaba de años de violencia y engaño. Me llamo Ramírez, dijo su voz suave pero afilada como una navaja, cada palabra calculada para intimidar.
Venimos por negocios. Jack no respondió. Solo lo miró esperando su rostro tan inexpresivo como las rocas del cañón, sus ojos grises como el acero de un revólver. Ramírez sacó un papel manchado agitándolo como si fuera una bandera de autoridad, la tinta corrida y las palabras mal escritas. Buscamos a una mujer llamada María, propiedad del señor Valdés. Aquí están los papeles. Jack echó un vistazo al documento, una falsificación burda, un insulto a la inteligencia, las palabras torcidas como las intenciones del hombre que lo sostenía. La compré, dijo su voz plana, como el horizonte, sin un atisbo de emoción, cada palabra un desafío silencioso. Ramírez rió un sonido que era más amenaza que diversión, sus ojos brillando con desprecio. No, amigo. Compraste tiempo. Ella nos pertenece ahora. Entrégala y nos iremos sin problemas. Jack miró hacia la casa. Las cortinas del porche se movieron ligeramente y supo que María estaba allí observando con Sofía aferrada a sus faldas, sus pequeños dedos apretando la tela como si fuera un escudo. Volvió la vista a Ramírez, sus ojos grises endureciéndose una tormenta, formándose en su interior. «Salgan de mi tierra». Uno de los hombres rió un sonido áspero y burlón que cortó el aire como un latigazo. «¿O qué vaquero?» Jack dio un paso adelante, su cuerpo tenso, sus manos vacías, pero listas como si el aire mismo pudiera convertirse en un arma. «Pagué oro por ella. Ahora pagaré sangre si es necesario». Ramírez soltó una carcajada, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y desafío. «¿Te crees héroe?» No hubo respuesta, solo acción. El hombre detrás de Ramírez alcanzó su rifle, su movimiento rápido pero torpe, sus dedos resbalando en el gatillo. Jack fue más rápido. Giró hacia la derecha tirando de una palanca oculta en un poste de la cerca, un mecanismo que había tallado él mismo en noches de insomnio, cuando el silencio de la casa era demasiado pesado. Una escopeta cayó en sus manos desde un compartimento hueco, el metal frío contra sus palmas. El disparo resonó como un trueno en el cañón haciendo temblar la tierra, el eco reverberando en las colinas lejanas. El segundo hombre cayó gritando, agarrándose la pierna, mientras la sangre empapaba el polvo, tiñéndolo de rojo. Los otros dos se dispersaron buscando cobertura detrás de sus caballos, sus movimientos frenéticos. Ramírez sacó su revólver y disparó la bala rasgando el brazo superior de Jack, haciendo que la sangre brotara como un río rojo manchando su camisa y goteando al suelo. Jack tropezó, pero no cayó, su rostro endurecido por el dolor, pero sin un ápice de rendición, sus ojos fijos en Ramírez como un lobo acechando a su presa. Desde la casa María gritó un sonido que cortó el aire como un cuchillo lleno de miedo y furia. El llanto de Sofía atravesó la puerta cerrada, sus pequeños puños golpeando la madera, su voz llamando a su madre. Jack cayó de una rodilla, amartilló la escopeta con un movimiento fluido, el clic del mecanismo resonando en el silencio, y disparó al suelo frente a Ramírez, levantando una nube de polvo que cegó a los hombres, el aire lleno de tierra y tensión. «La próxima va a tu cabeza», gruñó su voz baja pero cargada de una furia contenida, un rugido que parecía venir de las profundidades de su alma. Eso fue suficiente. Los hombres montaron a toda prisa, arrastrando a su compañero herido, que gemía mientras lo subían al caballo, su sangre dejando un rastro en el polvo. Galoparon hacia el horizonte, sus figuras desvaneciéndose en una nube de polvo, dejando solo el eco de su derrota y el silencio pesado del rancho. Jack se quedó de pie, sangre goteando de su brazo, su respiración pesada, su mirada fija en el horizonte, hasta que los jinetes desaparecieron. La puerta de la casa se abrió de golpe, y María corrió hacia él, sus faldas levantando polvo, como una tormenta, su figura robusta, moviéndose con una urgencia que desafiaba su propia debilidad. Cayó de rodillas a su lado, sus manos temblando mientras rasgaba la camisa, para ver la herida, sus dedos torpes pero urgentes, buscando detener la sangre que fluía. «Estás sangrando», susurró su voz quebrada por el miedo y algo más profundo, un dolor que no era solo por la herida de Jack. Él gruñó, su rostro pálido, pero firme, el dolor atravesándolo como un relámpago. «No es nada». «Eres un estúpido», dijo ella, lágrimas surcando sus mejillas, dejando senderos húmedos en la suciedad que aún cubría su rostro. «Podrías haber muerto».
Él la miró, sus ojos grises brillando bajo el sol, y por un momento el mundo pareció detenerse. He estado muerto antes, cuando perdí a Emma, pero hoy estoy vivo. María se quedó quieta, sus manos aún presionando la tela contra su brazo, sus ojos buscando los de él, como si intentara descifrar un enigma, una verdad que no se atrevía a nombrar. Sin una palabra, arrancó un trozo de su falda, el sonido de la tela rasgándose, cortando el silencio, y envolvió la herida, sus dedos torpes, pero decididos, cada movimiento lleno de una urgencia que no era solo por salvarlo, sino por devolverle algo de lo que él le había dado. Jack hizo una mueca, el dolor atravesándolo, pero no se movió, su mirada fija en ella. Eso duele. Mereces peor, respondió ella, pero su voz temblaba no de ira, sino de algo más profundo, algo que comenzaba a parecerse a la gratitud, al respeto, quizás al amor. No tenías que salir, dijo Jack, su voz baja, casi perdida en el viento, que ahora soplaba suavemente, llevando el aroma de salvia. María lo miró a los ojos, su rostro suavizándose, las líneas duras de su expresión disolviéndose. Sí tenía, porque tú no tenías que luchar por mí, pero lo hiciste. Sofía salió corriendo, aferrándose al vestido de su madre, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una confianza nueva, una certeza de que este hombre, este desconocido que se había convertido en su protector, no las abandonaría. Hostia, la cocina olía a sangre, whisky y tela hervida, los aromas mezclándose en el aire cálido de la tarde. Jack estaba sentado en la mesa de madera sin camisa, su brazo derecho apoyado en una toalla doblada, su pecho subiendo y bajando, con respiraciones superficiales, pero controladas cada una, un esfuerzo para mantener el dolor a raya. La bala había pasado limpia, pero la herida era un desastre. Carne hinchada roja, supurando con cada movimiento, la sangre goteando lentamente y formando un pequeño charco en la mesa. Su mandíbula estaba apretada, su rostro pálido por el dolor, pero no emitió sonido, solo un gruñido ocasional, cuando el dolor era demasiado, su fuerza de voluntad manteniéndolo erguido. María estaba a su lado sosteniendo un cuchillo de cocina en una mano, la hoja brillando bajo la luz que se filtraba por la ventana, y una botella de whisky medio vacía en la otra, el líquido ámbar atrapando los rayos del sol. Sus dedos gruesos y fuertes temblaban ligeramente mientras vertía el licor sobre una tira de tela y luego directamente sobre la herida, el siseo del alcohol contra la piel rota resonando en la habitación silenciosa. Jack gruñó, su cuerpo tensándose, pero no se movió, su mirada fija en el techo, como si pudiera ver a través de él hasta las estrellas. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó Jack. Su voz baja, sus ojos nublados por el dolor, pero llenos de una confianza que la desarmó. Una confianza que decía que él creía en ella incluso cuando ella apenas comenzaba a creer en sí misma. María asintió, su rostro serio, sus ojos fijos en la herida. He visto peor, dijo, aunque su voz traicionaba el temblor de recuerdos que no quería revivir su hermano en Sonora, herido en peleas callejeras, sus manos aprendiendo a coser heridas bajo la luz parpadeante de una vela, la sangre manchando sus dedos mientras su madre rezaba en voz baja. Se inclinó inspeccionando la herida, la sangre aún brotando espesa y oscura, el olor metálico llenando el aire como un recordatorio de la fragilidad de la vida. Necesito cortar un poco para limpiarla. Jack miró el cuchillo, luego a ella, sus ojos grises encontrando los suyos sin un atisbo de miedo, solo una confianza absoluta. No tienes que hacerlo. Quiero, respondió María, y por primera vez sus ojos se encontraron sin miedo, solo con una determinación compartida, un entendimiento silencioso que iba más allá de las palabras. Rasgó una tira de lino, la enrolló apretada y la colocó entre los dientes de Jack, sus dedos rozando su piel por un instante, un toque que era tanto práctico como gentil. Muerde, dijo suavemente, su voz cálida, como una caricia, un eco de la ternura que había usado con Sofía tantas veces. Él obedeció, sus ojos fijos en los de ella, una conexión que no necesitaba palabras. María trabajó con rapidez, sus manos precisas, a pesar del sudor que las cubría, sus dedos fuertes, moviéndose con una seguridad nacida de la necesidad. El cuchillo cortó tejido dañado cada movimiento, haciendo que Jack se tensara, un gemido amortiguado, escapando de su garganta, atrapado por la tela entre sus dientes. Pero se quedó quieto, confiando en ella, su cuerpo inmóvil, como una roca bajo la tormenta, su respiración pesada pero controlada.
María limpió la herida con tela empapada en whisky, el aroma agudo llenando la habitación, y presionó gasa limpia contra la salida de la bala, sus movimientos rápidos pero cuidadosos. Envolvió el brazo con nudos firmes, practicados que había aprendido en noches largas, cuidando a su hermano, sus manos moviéndose con una memoria que no necesitaba pensar. Cuando terminó su respiración, era entrecortada, sus manos manchadas de rojo, la tela en la mesa empapada de sangre y whisky. Jack se reclinó en la silla, sudoroso, exhausto, pero vivo, su pecho subiendo y bajando, con respiraciones más profundas ahora. Escupió la tela y exhaló lentamente su rostro, relajándose por primera vez, una media sonrisa asomando en sus labios, débil, pero real. «Lo has hecho antes», murmuró, su voz ronca, pero llena de un respeto que la hizo detenerse. María limpió sus manos en un trapo, sus ojos fijos en la tarea, para no mirarlo directamente, su corazón latiendo rápido. Tenía un hermano en Sonora. Siempre se metía en peleas, rompía cosas, huesos sobre todo. Yo lo cosía. Jack abrió los ojos y el silencio entre ellos fue diferente, esta vez cálido, lleno de una comprensión tácita, como si ambos supieran que habían cruzado un umbral invisible. Ella se volvió y vio la foto en la repisa. Emma, la hija de Jack, sonriendo con un cordero en sus brazos, su rostro lleno de una alegría que ahora vivía solo en esa imagen desvaída. «Se parece a Sofía», dijo, su voz suave, casi un susurro. Jack asintió, su mirada fija en la foto, un destello de dolor cruzando sus ojos. Era Emma. La fiebre se la llevó en 3 días. María tragó un nudo formándose en su garganta, sus manos apretándose en su regazo. ¿Y tu esposa? Sara no pudo vivir sin su voz en la casa. Su voz era plana pero cargada de un dolor que no necesitaba explicar. María bajó la mirada, su mano descansando en la mesa abierta, esperando un gesto pequeño pero lleno de significado. «Fueron afortunadas», dijo, su voz apenas audible, pero cada palabra cargada de verdad. Jack frunció el ceño confundido, su rostro endurecido por el dolor y la sorpresa. «¿Por qué? Por ser amadas así». Jack estuvo en silencio por un largo momento, sus ojos fijos en los de ella, como si intentara descifrar algo en su mirada. Luego, con cuidado deliberado, extendió su mano y cubrió la de ella, sus dedos ásperos, rozando los suyos fuertes y marcados por el trabajo y las cadenas. Sus manos encajaban como dos piezas de un rompecabezas roto, que finalmente encontraban su lugar, un contacto que era tanto un ancla como una promesa. María no se apartó. Por primera vez sintió su mirada como algo humano, algo que podía devolver, algo que quería devolver. «Deberías descansar», susurró, su pulgar rozando sus nudillos, un gesto pequeño pero lleno de significado, un toque que hablaba de cuidado, no de posesión. Pero ninguno se movió. Se quedaron allí unidos por algo más fuerte que el dolor, el comienzo de la confianza, el susurro de un futuro posible, una chispa que ardía en silencio. Ya, el sol de la tarde pintaba las llanuras de Nuevo México en tonos de oro y óxido, el aire lleno del aroma de salvia, mezquite y tierra calentada por el sol. Jack caminaba junto a Luna, la yegua coja, mientras Sofía rebotaba en la silla, sus piernitas, apenas tocando los estribos, que él había ajustado con cuidado para ella, su rostro iluminado por una sonrisa que parecía desafiar al mundo. «Fácil, pequeña», dijo Jack, su voz baja pero cálida, como el crepitar de un fuego en la noche. «Mantén las riendas firmes, pero no las aprietes demasiado». Sofía rió, sus dedos pequeños aferrando las riendas con orgullo, como si fuera la vaquera más valiente del oeste, su cabello negro ondeando en el viento. Así preguntó, su rostro brillando con una alegría que llenaba el aire. «Perfecto», respondió Jack, una mano en el flanco de la yegua, la otra lista para atraparla si resbalaba, sus movimientos llenos de una protección silenciosa. «Mejor que muchos adultos que he visto». Sofía lo miró, su sonrisa amplia, sus mejillas sonrojadas por el viento y la emoción. Pero luego se quedó quieta, algo cambiando en sus ojos, una seriedad que no debería pertenecer a una niña tan joven, como si hubiera visto demasiado del mundo en sus pocos años. Se inclinó hacia adelante y envolvió sus brazos alrededor del cuello de Jack, sus manitas aferrando su camisa, su rostro enterrado en su pecho. Él la levantó de la silla sosteniéndola contra su pecho, su pequeño cuerpo cálido y ligero, como un pájaro que aún no ha aprendido a volar. «¿Puedo llamarte papá ahora?»,
Susurró su voz tan suave que casi se perdió en el viento, pero cada palabra resonó en el corazón de Jack como un trueno. Él se congeló su garganta, ardiendo su pecho apretado, como si alguien hubiera cerrado un puño alrededor de su corazón, un dolor que era tanto pérdida como esperanza. No respondió. Solo la abrazó sus brazos apretándose alrededor de ella, como si temiera que desapareciera, como si temiera que este momento fuera solo un sueño. Las llanuras se silenciaron, la brisa pausó, y hasta Luna pareció detenerse, su cabeza inclinada como si esperara una respuesta. Pero Jack no dijo nada. Su garganta estaba demasiado apretada. Su pecho dolía en un lugar que pensó había quedado entumecido hace años, un lugar donde aún vivía el eco de Emma. Así que solo la sostuvo, la abrazó como si las palabras no fueran necesarias, como si la respuesta ya estuviera escrita en su corazón, en la forma en que sus brazos la protegían. Desde el borde de la cerca, Maria observó una canasta de manzanas frescas en la mano lista para llamarlos a cenar, el aroma dulce de las frutas mezclándose con el aire seco. Pero se detuvo cuando vio a Jack levantando a Sofía del caballo, los brazos de la niña alrededor de su cuello, su pequeño cuerpo acurrucado contra él. Oyó la pregunta pequeña y llena de esperanza. ¿Puedo llamarte papá ahora? María no respiró. Las manzanas cayeron de sus manos, rodando olvidadas en la hierba, el sonido de su caída perdido en el silencio del momento. Se hundió al suelo, sus rodillas doblándose bajo ella, sus palmas presionando la tierra seca, el polvo adhiriéndose a sus manos. Lágrimas brotaron calientes y silenciosas, surcando sus mejillas, dejando senderos húmedos en la suciedad que aún marcaba su piel. Lloró por las noches que Sofía había dormido asustada, acurrucada contra ella, en callejones fríos. Por los días que había despertado sin seguridad, sin saber si habría comida o un lugar donde dormir. Por los meses que ella misma había temido que ningún hombre pudiera ser confiado, que todos venían a tomar, a herir, a destruir. Y ahora aquí estaba este hombre desgastado, curtido, silencioso, cargando a su hija, como si estuviera hecha de cristal, y oro sus manos fuertes pero gentiles, su rostro enterrado en los rizos salvajes de Sofía. María rió a través de sus lágrimas, un sonido que era tanto dolor como alegría, y lloró más, su cuerpo temblando con la liberación de años de miedo, de cadenas de desesperación. Esa noche, después de que Sofía había caído dormida acurrucada en la colcha que Jack había traído del pueblo, sus pequeños suspiros llenando la habitación, María estaba en la puerta de su dormitorio. Él se sentó junto a la ventana, una linterna, proyectando destellos en su rostro, el vendaje en su hombro fresco y limpio, el aroma del ungüento mezclándose con el aire. Entró sin tocar, su voz suave como el viento de la noche apenas audible. Ella te llamó papá. Jack se volvió lentamente, sus ojos cansados, pero llenos de una luz nueva, una chispa que parecía brillar desde un lugar profundo dentro de él. Lo hizo, dijo su voz baja, casi un murmullo. Lo oí. María asintió, sus manos entrelazadas frente a ella, sus dedos apretándose, como si intentara contener algo que amenazaba con desbordarse. El silencio creció, pero no era el silencio duro de la supervivencia, el silencio que había conocido en los corrales en las noches frías. Era suave, esperando como la calma antes de una lluvia que trae vida. Ella nunca llamó a nadie así antes, susurró María, su voz, atrapándose en su garganta, cada palabra cargada de un peso que no necesitaba explicar. Jack asintió de nuevo, su mano descansando en el borde de la silla, sus dedos rozando la madera gastada. No supe qué decir. No necesitabas, dijo ella, acercándose, sus pasos lentos, pero seguros, su figura robusta moviéndose con una gracia que no había mostrado antes. Se arrodilló junto a él, sus ojos buscando los suyos, su rostro suavizándose. Le devolviste la vida, dijo, su voz temblando, pero no de miedo, sino de una gratitud que era casi dolorosa. Jack la miró, y por un momento el mundo pareció detenerse, el aire quieto, la luz de la linterna parpadeando como un corazón. Su mano encontró la de ella, sus dedos fuertes rozando los suyos ásperos, un contacto que era tanto un ancla como una promesa. Y a mí también, añadió, apenas un susurro, pero cada palabra cargada de una verdad que parecía sanar algo roto dentro de ambos. Él no habló. Solo levantó su mano a sus labios y besó sus yemas con una reverencia que la hizo estremecer, como si sus dedos fueran algo sagrado, algo digno de ser cuidado. María sintió un calor extenderse por su pecho,
Un calor que no era solo el de la linterna, sino el de algo nuevo, algo que crecía en silencio, como una semilla que finalmente encuentra tierra fértil. Tada. El sol se ponía sobre un campo de lupinos que Jack había plantado años atrás sin razón aparente. Hasta ese momento, las flores azules y púrpuras meciéndose bajo la brisa, sus pétalos brillando como joyas bajo la luz del crepúsculo. En sus manos Jack sostenía un anillo de latón áspero, pero fuerte, hecho del percutor del revólver, que una vez salvó la vida de María, un símbolo de sacrificio transformado en promesa. Caminó hacia la cabaña donde María cepillaba el cabello de Sofía, sus manos moviéndose, con una ternura que parecía sanar las grietas de su propio corazón, el aroma de lavanda llenando el aire. Le tendió el anillo, su voz baja y firme, cada palabra tallada con cuidado. Perdí todo, dijo, sus ojos no dejándolos de ella grises y profundos como el cielo antes de una tormenta. Pero tú y Sofía me disteis algo por lo que vivir. María tomó el anillo, sus dedos robustos, rozando los suyos, temblando ligeramente la cicatriz en su muñeca, brillando bajo la luz suave. Miró el anillo luego a él y asintió, una sola palabra escapando de sus labios. Sí. La boda fue simple bajo un cielo cubierto de pétalos silvestres, que Sofía esparció con risas sus pequeños pies, danzando en la hierba, su vestido blanco, ondeando como una bandera de alegría. María caminó con un vestido blanco, sus cicatrices visibles, pero sin vergüenza, su figura mim, envuelta en tela suave, que ondeaba con la brisa, su rostro iluminado por una paz que no había conocido en años. Jack la esperó en un altar de cajones y lino, sus ojos suaves iluminados desde dentro, su camisa limpia pero aún rígida, como si no estuviera acostumbrado a llevarla. Se besaron lentos dulces, dos almas rotas que finalmente se encontraban enteras, el mundo desvaneciéndose a su alrededor. Sofía tomó sus manos radiante, sus rizos rebotando mientras saltaba. Ahora somos tres, dijo, su voz llena de una alegría que parecía llenar el cielo. María sonrió, lágrimas brillando en sus ojos, su mano apretando la de Jack. Sí, mi amor, somos tres. Los días después de la boda fueron de paz, un ritmo lento y lleno de vida, como el fluir de un río que encuentra su curso. María quemó los huevos 2 veces esa primera semana, el aroma a carbón llenando la cocina, pero Jack los comió sin queja, una sonrisa escondida en sus labios, sus ojos brillando con una diversión que no expresaba en voz alta. Sofía ayudó a machacar frijoles, sus manitas orgullosas, con cada revuelta, el sonido del mortero resonando como un latido. En las noches se sentaban en el porche Jack, limpiando su rifle con movimientos precisos, María cosiendo vestidos de tela sobrante, sus dedos moviéndose con una destreza que había recuperado Sofía, dibujando familias felices bajo soles amarillos, sus crayones dejando manchas de color en el papel. Una noche María susurró en español, su voz suave como una canción de cuna: somos familia. Jack asintió, su mano encontrando la de ella en la oscuridad. Somos. Construyeron una cerca, pintaron el granero de un rojo brillante, tallaron una placa de madera que colgaron en el porche. La casa de la esperanza. María escribió en un dibujo de Sofía su letra cuidadosa, trazando una palabra simple pero poderosa: hogar. Fui pisoteada, vendida, olvidada como polvo. Pero él vio más. La niña que me salvó, que me dio vida. El hombre que se quedó quieto cuando otros gritaban, que me dio un futuro. No estoy rota. Soy amada. Soy hogar. Y así termina nuestra épica historia de amor, valentía y redención en las llanuras ardientes de Nuevo México. ¿No te ha estremecido el corazón? Si la fuerza silenciosa de Jack Harlan, el amor feroz de la pequeña Sofía y el renacer poderoso de María te han tocado el alma, Dale like. Ahora mismo comparte tu momento favorito en los comentarios. ¿Fue la boda bajo los lupinos, el abrazo de Sofía llamando papá, o la lucha de Jack contra los traficantes para proteger a su nueva familia? Y comparte con tus amigos para que vivan esta aventura inolvidable. Gracias por acompañarnos, queridos oyentes. Vuestra pasión hace que estas historias cobren vida, que el polvo del oeste se levante y los corazones latan con fuerza. Suscríbete a Senderos Polvorientos del Oeste. Lula Shimon, para más cuentos de amor que desafían el polvo, el tiempo y las tormentas. Hasta la próxima, y que el espíritu indomable del oeste
viva en ti siempre.